Nos encontramos en el tercer programa de esta serie acerca de las 5 solas de la Reforma. En los 2 programas anteriores hablamos de sola Scriptura y sola fide. En este programa seguimos con sola gratia y veremos cómo un tal monje Pelagio tuvo mucho que ver con ello. Estás escuchando el programa de radio Gracia, Verdad y Vida y te acompaña al micrófono Rubén Sarrión. Sigue la escucha mientras indagamos este tercer pilar de la Reforma Protestante. Número 3. Sola gratia. Solo por la gracia. En la primera parte del siglo V hubo una controversia acerca de la gracia de Dios, y uno de los actores principales en esta guerra teológica fue Agustín de Hipona. Él nació el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, una pequeña ciudad de Numidia, habitada por una tribu bereber en el norte de África, en lo que hoy conocemos como Argelia. Lo que no sabe mucha gente es que el norte de África, lo que ahora es Marruecos, Argelia y Túnez, era cristiana, y de allí salieron 3 eruditos cristianos, los 3 bereberes, Tertuliano, Cipriano de Cartago y el antemencionado Agustín de Hipona. Posteriormente, en el siglo VII, toda esa zona fue conquistada por los árabes, quienes trajeron consigo su religión, el Islam, y desgraciadamente desapareció el testimonio cristiano en esa parte del mundo. Volviendo a nuestro relato, Agustín de Hipona era un campeón de la gracia de Dios, pero tuvo que lidiar contra un monje británico, Pelagio, que tenía otras ideas acerca de la gracia que no cuadraban con la palabra de Dios. El problema con el planteamiento de Pelagio es que creía que el hombre, con sus propias fuerzas, era capaz de obedecer los mandamientos de Dios sin la ayuda de la gracia de Dios. Este planteamiento erróneo venía de que el monje creía que el pecado de Adán solo afectó a Adán. Él creía que todo hombre nacía en el mismo estado de Adán, es decir, con la capacidad de obedecer a Dios o desobedecerle. De esto, él dedujo que si el hombre consigue obedecer los mandamientos divinos, sus buenas obras merecen la salvación, y si no, merecen el castigo de Dios. Ahora bien, Agustín enseñaba que el pecado de Adán había impactado gravemente toda su descendencia, entre los cuales nos encontramos tú y yo, y por lo tanto rechazó de pleno los pronunciamientos de Pelagio. Querido radioyente, por mucho que creemos que somos buenos, en realidad no lo somos, porque cuando utilizamos la vara de medir de Dios y no la nuestra, nos damos cuenta que estamos muy lejos de ser perfectos. Muchos con los cuales entablamos conversaciones dicen que son buenas personas, que no hacen mal a nadie, que no son criminales, pero otra vez están usando sus propios baremos para medir. Y la verdad es que cuando estamos compartiendo nuestro testimonio con estas personas, la conversación termina ahí en ese punto. Si no se creen pecadores, no necesitan de un Salvador, porque no necesitan ser salvos de nada. Ellos se consideran buenos ante los ojos de Dios. Y también es verdad que hay muchos evangélicos que debido a una doctrina errónea recibida, creen al igual que Pelagio, que el hombre nace limpio de pecado, con 0 pecados imputados a ellos. Esta también es la postura fuera del entorno espiritual de muchos, que ni siquiera tienen ningún conocimiento bíblico o espiritual. Supongo que será porque suena más inclusivo o más democrático. Querido radioyente, nacemos en corrupción por culpa de Adán, y por lo tanto nuestra tendencia es ir hacia el pecado y no huir de él. Es decir, nuestra tendencia es hacer el mal y no hacer el bien por culpa de la herencia del pecado. Yo sé que esto es horrible y suena muy mal, y los que hemos entregado nuestras vidas al Señor estamos muy conscientes de ello, batallando todos los días con la ayuda de Dios a vencer el pecado y tener victorias sobre él. Como bien dice la Confesión de Fe de Westminster sobre esta corrupción original, estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien,
y totalmente inclinados a todo mal, y de ello proceden todas las transgresiones actuales. Desde la caída todos los seres humanos nacen en este estado caído, con su voluntad, una de las facultades del alma y del cuerpo, esclavizada por el pecado. A causa de la caída, nacemos espiritualmente muertos, incapaces de elegir o querer el bien. Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pelagio en su día fue condenado como hereje, pero desde entonces el pelagianismo ha aparecido de vez en cuando, por ejemplo, en la Iglesia de Roma. La justificación del pecador se veía como una especie de obra sinérgica y cooperativa entre Dios y el pecador. La doctrina de la sola gratia fue la respuesta protestante a esto. Esta doctrina protestante de la sola gratia se encuentra en todas las principales confesiones reformadas evangélicas. Es la base de todo lo que se dice sobre el estado del pecador caído, la elección, el llamamiento, la regeneración, la conversión, la justificación y más. Lo que los reformadores querían decir en el siglo XVI es lo mismo que Agustín dijo en el siglo V, y es lo siguiente: no nos podemos salvar por nosotros mismos, no nos salvamos por nuestros propios medios. El pecador caído no es un hombre que se está ahogando y que solo tiene que poner de su parte para agarrar el salvavidas que le lanza Dios. No, el pecador está en una condición mucho más seria. No puede agarrar un salvavidas porque no se está ahogando. Es un cadáver frío y sin vida en el fondo del mar. Si va a ser salvado, no podrá cooperar con Dios. Su salvación será un acto de pura gracia, y solo de gracia, por parte de Dios, como bien dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por lo tanto, más que onerosos, estos 5 pilares que estamos mirando traen paz y tranquilidad al alma que ha entregado su corazón y vida al Señor Jesucristo. Este tercer pilar nos debe alegrar nuestro corazón, porque nos recuerda que la obra de la salvación es obra de Dios en exclusiva. Y querido hermano, como es obra de Dios exclusiva, significa que podemos estar seguros que será duradera, de hecho eterna, y que nadie, ni Satanás, nos la podrá quitar, y eso nos da paz y esperanza. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Para más programas de radio y otros recursos interesantes, visite nuestra web rubensarrión.com. Hasta aquí el programa de hoy. En el próximo programa cerraremos esta serie con los últimos 2 pilares de la Reforma. Hasta entonces, adiós amigo.